Bienvenidos de nuevo a Brotes de Ciencia, un podcast de Radio Sabia. Soy Pablo Rodríguez y me acompañan en la mesa Eric Torres. Hola, Eric. Hola, buenos días. Un placer. Y Javier López. Hola. Y a los mandos contamos de nuevo con nuestro maravilloso técnico de sonido, Diego Sánchez. Ahí no se le oye nunca, pero ahí está. Y bueno, este episodio tratará del río Tinto, sus características geoquímicas y su biodiversidad, así como su gran interés para la comunidad científica, especialmente para los astrobiólogos, como iremos viendo. Bueno, este tema está inspirado en un viaje que hice el verano pasado a Huelva y a la Sierra de Aracena. Y bueno, pues también algunas anécdotas personales también las iremos incluyendo. Bueno, primero voy a empezar con una breve introducción para dar contexto geológico al río y que permita comprender sus particularidades de interés científico. El río Tinto es un río ácido que recorre la provincia de Huelva y que nace en la Corta de Peña de Hierro y desemboca en la ría de Huelva, donde se funde con el río Odiel. Atraviesa la faja pirítica ibérica, de origen hidrotermal submarino y constituida mayoritariamente por depósitos minerales de sulfuros de hierro y de cobre. El distrito minero de Río Tinto presenta la mayor concentración de sulfuros metálicos de la corteza terrestre, y por esta razón esta región ha sido testigo de una intensa actividad minera, cuya historia se remonta a los tartesos y romanos, que explotaban las zonas ricas en perita, evidentemente pues por su parecido al oro. De hecho, si recorres el río, puedes encontrarte con caminos y puentes que los romanos fueron construyendo para este fin. La historia humana de estas minas es muy extensa y en el caso de su historia en el siglo pasado, incluso en el siglo XIX, es verdaderamente dura y sorprendente. Sin embargo, en este podcast nos centraremos en la ciencia del río más que en su historia, porque al fin y al cabo esto es Brotes de Ciencia. Oye, yo voy a confesar que esto de no tener que presentar yo el programa me da mucho alivio, por cierto, ¿eh? O sea que está bien de que pueda actuar más libremente. Tampoco me voy a acostumbrar, ¿eh? Pero bueno, yo quería preguntar un poco también, ya que has comentado, el tema de historia, ¿no? Pero realmente, ¿qué impacto económico ha tenido las minas de Río Tinto, ¿no? Porque lo que yo he entendido es que durante un tiempo fue utilizado por una compañía inglesa, luego pasaron a manos españolas y parece ser que últimamente ha quedado un poco en desuso, aunque tengo una noticia que luego voy a comentar. Sí, a ver, evidentemente, pues si tiene, o sea, la concentración de sulfuros metálicos más grande de la corteza terrestre, pues ha sido testigo de una intensa actividad minera. Fue así a finales del siglo XIX que esta empresa inglesa que dices, pues compró los terrenos y contrató a los trabajadores, a trabajadores del pueblo de Río Tinto para su explotación. Y como digo, fue una historia muy dura y intensa porque pues las condiciones de trabajo eran pues nefastas y bastante insalubres. Entonces murió muchos trabajadores. Además había una gran explotación infantil de los habitantes del pueblo. Entonces las víctimas mortales no solo eran adultos, sino también niños, incluso ancianos. Y de hecho, por estas condiciones pues hubo una manifestación que se considera la primera manifestación ecológica de España. Fue el 4 de febrero de 1888 y bueno, por esta manifestación pues murió mucha gente y este año pues por eso mismo recibió el nombre del año de los tiros, o sea, literalmente. Y nada, sí es verdad que la actividad económica, España recibe mucho rendimiento de este terreno y actualmente sigue habiendo una explotación minera, pero mucho menos intensa. De hecho, hay cortas que ya están inactivas. Sí, yo justo había leído, pues recientemente, ¿no? Y esto era de cara al episodio interesante,
Aunque incluso esto, puesto que el proceso es complejo, daría para hablarlo más detalladamente, incluso en un episodio. Pero justo una noticia que salió, ayer día 7 de febrero de 2022, acerca de una patente de una empresa y dirigido por una científica española, joven además, que si no recuerdo mal estaba trabajando en Oxford previamente, para poder extraer, pues lo tengo por aquí, pero bueno, no sé si entre 3.000 y 10.000 toneladas anuales de cobre y zinc, con un sistema que al parecer consigue cobre puro, algo que... O sea, lograr cobre del 100% a partir de una amalgama inicial del 25%. Algo que hasta entonces se tenía que hacer en otros países, como por ejemplo en China. Y al parecer también es, bueno, interesante el sistema porque no genera, o digamos, es mucho más respetuoso con el medio ambiente, ya que hemos hablado, ¿no?, con esto de la huelga ecológica. Sí. Que la actividad previa que se estaba desarrollando. Así que si esto se confirma, se materializa, ¿no?, esta nueva tecnología, que por cierto, si alguien quiere buscar algo sobre ella, porque no es el objetivo del episodio ahora estar hablando de la misma, pero bueno, se llama E/Leaks, pues supondría un impulso económico importante para la zona y también pues sería... Bueno, al ser una tecnología española también sería orgullo para nosotros, ¿no?, que se pudiese hacer estos proyectos aquí. Sí, porque antes, ahora hablaremos ahora de esto, pero se usaba una técnica que se llama drenaje de ácido de minas para extraer el cobre y bueno, pues era bastante contaminante. De hecho, pues los trabajadores, pues muchos morían por lo insalubre que era a nivel, pues, y también el impacto ambiental, ¿no? Pero sí. Claro, sí. porque aquí justamente dicen que en esta tecnología no utilizan esas técnicas tan agresivas, ni siquiera utilizan ácido. Claro. Pero vamos, es complejo de contar aquí, no ni siquiera es el tema del episodio, pero bueno, como, sí, pero como bueno, punto interesante. en definitiva que esta actividad minera pues perdura en el tiempo siempre con el objetivo de ser más respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues continuando con el contexto químico del río, vamos a resolver la pregunta estrella que cualquiera se hace cuando ve por primera vez este río, el río Tinto, que recibe su nombre de su característico color rojizo, que parece un río de sangre o un río de vino, ¿no? Pues uno podría pensar que este color rojizo se debe a la presencia de un microorganismo con pigmentos rojos, como ocurre con las mareas rojas provocadas por microalgas dinoflageladas del género, por ejemplo, del género Goniaulax, o los lagos salinos en los que crece el Archaea alobacterium salinarum, con un pigmento carotenoide de este tono rojizo, ¿no? Sin embargo, el color rojo del río se debe a la oxidación de los minerales expuestos en los yacimientos a su alrededor. Mediante esta oxidación, el río contribuye a la meteorización del terreno. Entonces, la oxidación de estos sulfuros metálicos puede producirse por oxígeno atmosférico o con hierro férrico, siendo este último caso el más frecuente debido a que el potencial de la reacción de reducción-oxidación es mayor y por tanto es más favorable. Recordamos que el ion férrico, así como apunte, pues es un átomo de hierro que ha perdido 3 electrones, mientras que el ion ferroso solo ha perdido 2. Entonces, según la estructura mineral de la oxidación, esto es un poco contexto químico, lo detallaré brevemente. Según la oxidación puede darse por 2 vías, ¿vale? La primera vía es la del tiosulfato, que se da con minerales como la pirita o sulfuro de hierro, la molibdenita o sulfuro de molibdeno y la tungstenita o sulfuro de tungsteno. Entonces, en esta vía, pues el ion férrico rompe los enlaces de la red cristalina, oxidando el azufre a tiosulfato y este a sulfato. Y como resultado se libera ion ferroso y se acidifica el agua. Y la segunda vía es la vía de los polisulfuros,
que se da con calcopirita, que es sulfuro de cobre-hierro, esfalerita, que es sulfuro de zinc, y galena, que es sulfuro de plomo. Y consiste en un ataque combinado de ion férrico y protones, y se generan polisulfuros que se oxidan a azufre elemental. En este caso se libera, por tanto, ion ferroso y azufre elemental, y se acidifica el agua. Entonces, estos procesos se producen de forma continua gracias a que existen microorganismos quimiolitotróficos o quimiolitótrofos que oxidan el ion ferroso a ion férrico, más estable en comparación, y que cataliza las reacciones. Esta oxidación es energéticamente favorable, razón por la que estos microorganismos la emplean para obtener energía y desarrollarse y multiplicarse. Entonces, algunos de estos microorganismos, por ejemplo, son Leptospirillum ferroxidans y Aciditibacillus ferroxidans, que uno podría imaginarse la razón del nombre, ¿no? Bueno, pues el primero oxida ion ferroso y el segundo, además, también compuestos reducidos de azufre. Y bueno, otras bacterias encontradas también son capaces de oxidar metales como el arsénico o el manganeso. Yo, un apunte a lo mejor para que la gente que nos escucha se entere. ¿Qué es eso de las bacterias quimiolitótrofas o quimiolitotótrofas? Son bacterias que obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. Y bueno, hay muchas variantes. Podéis hablar de quimiolitautótrofos, que es cuando obtienen el carbono del CO2, pero bueno, esencialmente la quimiolitotrofía es cuando cuando tienes energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, nosotros somos quimiorganótrofos porque no hacemos eso, o sea, oxidamos la glucosa, que es un compuesto orgánico. Y yo, otro apunte, pero para que la gente se lo pueda imaginar. Cuando hablamos de río tinto, ¿cómo de tinto es? ¿Es como si fuese un río de vino tinto literalmente? Sí. ¿O más un río de sangría? ¿O más un río de Coca-Cola? No, tinto. Sí, es tal cual. O sea, la parte profunda son casi negras, literalmente, sí. Y luego cuando ya se hace más somero, pues es un río así como y también como sucio. Entiendo que si pasas la mano recoges bastante sustancia. Sí, cuando fui allí, además es muy impactante porque... bueno, ahora hablaré del tema, pero es muy impactante porque yo cogí algunas muestras del río y tal, y la botella pues se ve como más anaranjado, pero bueno, que es que desde fuera parece vino tinto, literalmente. Y además, bueno, pues en la visita turística pues te dejaban bajar del tren y caminar por la orilla y tocar el agua y tal. Y es increíble porque la orilla es azufre, literalmente. Como hemos dicho, pues se libera azufre elemental en estas oxidaciones y aparte de ese azufre pues precipita en la orilla y se forman como flakes, como crujientes de azufre. Y entonces al caminar por ahí pues eso hace ahí pasando por el azufre, es muy, muy, muy chulo. Y nada, sí, tiene ese tono como rojizo, ladrillo, sí. Y nada, bueno, pues nada, continuando por donde íbamos, bueno, también hay bacterias que oxidan pues arsénico incluso y tal. Y bueno, estas bacterias oxidantes del hierro y del azufre presentan junto a las reductoras del hierro y del azufre pues un papel importante en el ciclo biogeoquímico de esos elementos, que bueno, un ciclo biogeoquímico pues es todos los procesos biológicos, geológicos y químicos por los que pasa un elemento en nuestro planeta. Pues uno de los más conocidos pues, es el ciclo del nitrógeno, por ejemplo. Y bueno, también para cada elemento también tiene su ciclo, ¿no? Bueno, pues gracias a estas bacterias el río se mantiene una alta concentración de ion férrico, y es precisamente este ion el que da un característico color rojo ladrillo, ¿no? Además el pH como se acidifica el agua, pues el pH es muy bajo, es muy ácido, lo que facilita la disolución de los cationes metálicos, siendo el hierro y el cobre y el zinc los más abundantes. Pero bueno, además ya nos lo comentaban en la guía turística también, que este río contiene prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, y bueno, incluyendo los sintéticos, evidentemente, no tiene plutonio ni nada, ¿no? Pero bueno, y llega a una concentración casi de 8 gramos por litro, más o menos. Y bueno, pues como decía, este proceso de oxidación microbiológica, denominado drenaje ácido de minas, como te comentaba, que se lleva usando muchísimo tiempo para extraer los metales de los sulfuros, provoca que el pH del río sea bastante ácido, extremo incluso, entre 1,7 y 2,7,
que es similar al pH de nuestros ácidos estomacales, para que uno se pueda hacer una idea. O sea que no te puedes bañar. Bueno, aunque parezca un pH extremo, a algunos nos sorprenderá que es un pH similar a bebidas carbonatadas como la Coca-Cola, de hecho. El zumo de limón incluso es más ácido, ¿no? Es más ácido que el zumo de limón. O sea, El zumo de limón tiene- nos podemos bañar en Coca-Cola y en Río Tinto. Sí, porque, bueno, es que además yo me acuerdo que íbamos en el tren este que te llevan por todas las minas, además es bastante desolador porque es un paisaje, o sea, es un paisaje súper impactante además. Y decía, bueno, pues el río tiene un pH como de 1, 2, tal. Y yo, pues nada, pues ya no puedo coger la muestra porque tenía que meter la mano en el río. Y nos dijeron que es seguro bañarse en el río, meter la mano y lo que sea, porque, bueno, pues eso, pues tú bebes Coca-Cola y no te disuelves, ¿vale? O sea, no pasa nada. Y de hecho, antiguamente se recomendaba bañarse en el río para tratar patologías dérmicas, esas dermatológicas como la psoriasis. Y bueno, pues yo lo comprobé, tengo la mano aquí entera, así que, bueno, pues es algo bastante curioso, ¿no? Bueno, pero ¿por qué es de interés este río para la comunidad científica? Pues resulta que, bueno, así uno no se podría esperar, pero cuando uno visita el río y las minas, pues se da cuenta de que es un paisaje muy similar al de Marte. De hecho, hace tiempo que la NASA y el Centro de Astrobiología, perteneciente al INTA y el CSIC, se interesaron por el ecosistema del río Tinto debido a estas similitudes con Marte, debido a las cuales pues, se ha clasificado este río como el análogo terrestre de Marte geoquímica y mineralógicamente. Para empezar, tanto en Río Tinto como en Marte, pues el suelo presenta una alta composición en minerales de hierro y azufre. Por tanto, pues existen algunos proyectos, vamos a decir, algunas hipótesis o ideas de emplear estas bacterias oxidantes del hierro y el azufre para futuros viajes a Marte, pues para aprovechar ese polvo, esa tierra tan rica en hierro y en azufre que hay en el planeta rojo. Bueno, debido a las imágenes de satélite de antiguas misiones a Marte, sabemos que en este planeta hubo ríos en el pasado, porque se observan deltas en la orografía del terreno, y debido a las condiciones atmosféricas de este planeta, pues ya sabemos todos, pues una radiación extrema, unas bajas presiones, temperaturas muy bajas, de menos 80 grados casi, intuimos que si hubo vida en el pasado, debió de existir en el subsuelo, tal como ocurre en el río Tinto, como ahora veremos. Por tanto, estudiar el subsuelo del río Tinto permite desarrollar tecnologías para detectar restos de vida en Marte, bueno, como ya está haciendo el rover Perseverance o futuros rovers que mandaremos allí lejos. Y bueno, pues nuevos avances en extremofilia, nuestros conocimientos de extremofilia debilitan la visión pesimista generalizada sobre una vida primitiva microbiana en el planeta rojo que predominó desde las primeras misiones a Marte debido a las extremas condiciones detectadas. O sea, nadie se imaginaría que en esas condiciones tan inhóspitas pues pudiera haber algo vivo, ¿no? Pero bueno, en resumen, en el pasado de haber existido microorganismos quimiotróficos acidófilos, que son los que sobreviven en condiciones de pH muy bajo, en los ríos marcianos, pues estos no debieron de ser muy distintos de los que encontramos en el río Tinto.
Bueno, pues como sección final vamos a hablar un poco sobre la biodiversidad del río, que bueno, en este río, a pesar de lo que muchos puedan pensar, pues presenta una gran biodiversidad. Y en sus aguas encontramos toda clase de organismos de todos los reinos, desde arqueas y bacterias hasta pequeños animales invertebrados, como rotíferos y gusanos, pasando por algas, hongos y protozoos, que es algo que yo pude comprobar por mi propia mano cuando al volver a casa a Madrid, pues analicé las muestras del río al microscopio y efectivamente encontré un rotífero, es que no entiendo, o sea, a pH 1,5, no sé qué un animal que pueda sobrevivir ahí. Pero bueno, muchas algas también, hongos, por supuesto, y diatomeas y algunos protozoos eulenozoos también. Pero bueno, en cualquier caso, la mayor parte de la biomasa del río se encuentra sobre las rocas y fondos del río, que es algo que se puede ver a simple vista, y está compuesta mayoritariamente por algas filamentosas y hongos, que actúan como soporte para muchas bacterias y arqueas. Vuelve a las algas. ¿Las algas qué son? ¿Son plantas, animales, protozoos? A ver, es una especie de clasificación taxonómica bastante difusa, no es muy filogenética, vamos a decir. Y, o sea, no, es como que no es taxonómico rigurosamente. O sea, algas, o sea, en general se habla de microalga como organismo eucariota que hace la fotosíntesis, básicamente. Y entonces, pues pueden haber protozoos y pueden haber plantas también. Vale. No hay que confundir porque las cianobacterias y tal sí que son bacterias, no son algas. Pero bueno, que hay de todo. Por ejemplo, pues eso, había una alga que encontré que no sé lo que era, y luego pues haciendo este trabajo pues sí que lo descubrí, que era un eulenozoo que se llama Eulena mutabilis, que es protozoo. Pero bueno, luego también se encuentran algas unicelulares que son de plantas, son del reino Plantae. O sea, básicamente, organismo eucariota que viva en el agua y haga fotosíntesis. Sí, que haga fotosíntesis, en general. O sea, a lo mejor aguanta sin agua un rato, pero... Bueno, pero a ver, no todos viven en el agua, ¿no? Eso lo primero. Yo no sé si vas a comentar más acerca del tema de la biodiversidad, pero justo yo simplemente me gustaría añadir que en el año 2018 se encontraron en la zona en la que nace el río Tinto unas cianobacterias que vivían a 600 metros, a 607 metros de profundidad, de hecho. Cianobacterias vivas, además. Lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque, claro, a 607 metros de profundidad, no sé yo si mucha luz les llegará para hacer la fotosíntesis. Pero vamos, que esto demuestra de todas maneras la versatilidad de estos microorganismos y quizás pueda dar un indicio para la hora de buscar posible vida en Marte, ¿no? Esta información. Bueno, en Marte o incluso en algunas lunas de Júpiter, que se ha visto que tiene una gran cantidad de agua, incluso se piensa que tienen como océanos subterráneos, entre comillas. Y bueno, pues como había comentado antes, pues estos descubrimientos que bueno, nos hacen una idea de cuán lejos puede llegar la vida, la extremofilia, pues nos dan esperanzas o cabe la posibilidad de que en estos ambientes que pueda haber agua líquida, pues podamos en un futuro, quién sabe, encontrar vida microbiana extraterrestre, ¿sí? Bueno, pues vamos a hablar sobre las protagonistas ahora del río, que son las bacterias quimiolitótrofas. Entonces, como hemos comentado, las características principales del río se deben a la existencia de un bioreactor natural subterráneo en el que los sulfuros masivos, o sea, sulfuros metálicos, pirita, etcétera, etcétera, pues son empleados como combustible de un metabolismo quimiolitótrofo. Aunque también podemos encontrar estas bacterias en el agua del río y en las raíces de los árboles que flanquean el río, que también eso es muy curioso, cómo los árboles pueden crecer en la orilla teniendo en cuenta el pH del agua, ¿no? Pero bueno. Entonces, para probar la existencia de estas bacterias subterráneas, la NASA y el Centro de Astrobiología realizaron 2 proyectos de extracción de varias muestras subterráneas que recibieron las siglas de IPBSL y MARTE.
Entonces, el análisis microbiológico de estas muestras, que por cierto, bueno, podéis buscarlos, que bueno, la sección de muestras básicamente era como un taladro enorme y las muestras son cilindros de roca, ¿no? Y luego cuando en el laboratorio pues se mantenían o se analizaban en condiciones anaeróbicas para evitar contaminaciones. Pues el análisis de estas muestras se llevó a cabo por métodos tanto dependientes como independientes de cultivo y empleando técnicas de detección como la comparación de rRNA, o sea, RNA ribosómico 16S, que es, bueno, pues ya lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, se emplea este RNA como herramienta principal en el análisis filogenético debido a su universalidad y luego su alta conservación. Luego también otras técnicas como hibridación con series de oligonucleótidos e hibridación fluorescente in situ, que esta última se usa para detectar microorganismos activos. Bueno, pues y como resultado de estos análisis se encontraron microorganismos con diversos metabolismos. Pues se encontraron quimioautótrofos aeróbicos, oxidantes del hierro y la pirita, anaerobios oxidantes del tiosulfato, bueno, como ya hemos comentado antes, reductores de azufre, e incluso metanógenos. Que esto, bueno, es una idea, pero estos organismos metanógenos podrían resultar muy útiles en futuros viajes a Marte, porque, bueno, siendo un poco soñadores, vamos a decir, podríamos emplear las arenas de Marte, que tienen mucho hierro, como comida para estas bacterias o arqueas, y la producción de metano podríamos emplearla como combustible para volver a casa, ¿no? Pero bueno, esto siendo un poco soñadores. Oye, y justo es que ¿no podía utilizarse también ese metano para crear un efecto invernadero y empezar ahí la vida? Pues sí. Hombre, le haría bastante... O sea, bueno, sí. Luego habría que compensar y meter más oxígeno, ¿no? Porque... En vez de hacer fábricas, pones ahí bacterias metanógenas, ¿no? Y que suban la temperatura. Sí. Hombre, es una opción un poco más friendly que bombardear con bombas con cabezas termonucleares a los polos, ¿no? No sé si conocéis que, bueno, Elon Musk, ¿vale? El millonario, pues, que quiere enviarnos a Marte, con razones, por supuesto, pues hablaba sobre la terraformación de Marte. Entonces se puede hacer de dos formas, la vía lenta y la vía rápida, ¿no? La lenta era, pues, establecernos ahí, calentar poco a poco el planeta, hacer que los polos se vayan derritiendo y liberen agua y CO2, y por efecto invernadero, al cabo de cientos de años, pues se terraforme. Y otra opción, que es la rápida y la bruta, es bombardear los polos y a fuerza bruta, pues calentar el planeta, ¿no? Pero bueno, esa sería una tercera opción un poco más intermedia. Bueno, intermedia, no, más inteligente, elegante, vamos a decir. Pero sí. Entonces estas baterías, pues a mí me llamaron mucha atención porque pueden tener muchas aplicaciones, ¿no? En nuestros viajes. Sí. Entonces, por otro lado, estas muestras se compararon con otras muestras representativas del entorno natural de la faja perítica ibérica, extraídas, me parece que era cerca de la corta de Peña de Hierro. Pero bueno, se vio, por ejemplo, un aumento significativo de los niveles de metano y sulfato y una disminución de la concentración de ion ferroso y sulfuros. Entonces, es una prueba más del metabolismo que hemos descrito anteriormente, de bacterias que, bueno, reducen el ion ferroso y el azufre, y pues algunas liberan también metano, ¿no? En definitiva, los resultados muestran la presencia de bacterias quimiolito-autótrofas que usan donadores electrónicos como el ion ferroso, etcétera, y aceptores como el nitrato, sulfato, ion férrico, etcétera. Además, estos organismos, pues, requieren de la movilización de estos recursos mediante la filtración de aguas subterráneas, por lo que de algún modo, pues, dependen también del río, ¿no? Bueno, no sé si queríais comentar algo de la microbiología del subsuelo del río o... No, más allá de que es muy interesante lo que nos cuenta. Sí. Coincido con Eric. Vale. Bueno, pues para acabar vamos a hablar un poco sobre las algas del río, porque sí es verdad que las protagonistas, vamos a decir, son estas bacterias extremófilas con interesantes aplicaciones a nivel astrobiológico, pero bueno, hay muchos microorganismos que pueden servirnos, sernos de mucha ayuda, y estas son, por ejemplo, las algas.
Bueno, la producción de biomasa se debe también como hemos dicho, a una actividad fotosintética de las algas del río, y algunas son endémicas de este, ¿no? Y las algas que se encuentran principalmente en las zonas someras, como hemos dicho, que cuando te acercas al río ves como algunas manchas verdes que no te lo esperas, pero bueno, ahí están estas algas filamentosas que forman biofilm sobre las rocas y los fondos, y entre las cuales pues encontramos algas diatomeas, que son... Bueno, cuando visites el río, pues te habla mucho de ellas. Hay una alga diatomea, no sé qué, endémica del río, que se descubrió, bueno, que tampoco tiene mucho misterio, y que por cierto descubrí también yo en mis propias muestras. Bueno, también eglenofitas, como la que comentaba antes, Euglena mutabilis, etcétera, etcétera, clorofitas y, bueno, también, pues eso, unicelulares y filamentosas, ¿no? Bueno, pues además de las bacterias, como hemos dicho, estas algas se han estudiado con el fin de encontrar alguna aplicación biotecnológica o farmacológica, ya que muchas de ellas acumulan reservas citoplasmáticas de sustancias beneficiosas, pues lípidos, etc. Es el caso de Cocomixa onubensis, que bueno, el nombre no es muy original, pero bueno, fue descrita por primera vez en el río Tinto y que acumula carotenoides y ácidos grasos insaturados beneficiosos para la salud. Entonces, para buscar una posible aplicación farmacológica, el grupo de biotecnología de la Universidad de Huelva comprobó que al alimentar con esta microalga a ratas con una dieta rica en ácidos grasos saturados, o sea, es decir, un poco insalubres, ¿no? Vamos a decir. O sea, alimentados a base de hamburguesas y de McDonald's, pues la adición de esta microalga a su dieta lograba reducir significativamente los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, produciendo un efecto similar a la estatina, que es un fármaco empleado para tratar los altos niveles de colesterol y reducir así el riesgo a desarrollar aterosclerosis y otras patologías cardiovasculares, ¿no? Oye, esto de todas maneras es muy interesante porque justo este alga, además, bueno, onubensis, precisamente porque es de ahí, es decir, que es autóctona, es endémica de la zona. Yo no sé si... porque claro, hasta ahora de momento los estudios se han hecho en roedores. Yo en su momento cuando leí la noticia se comentaba de que se iba a continuar ya el paso lógico, ¿no? con ensayos clínicos en humanos y que para ello estaban en contacto con el hospital de Juan Ramón Jiménez. No sé si se habrá hecho algo, ¿no? No sé si sabes si de momento los estudios solamente se han probado en roedores o se ha continuado con ensayos clínicos, porque la verdad es que esto, hombre, es muy interesante. También digo que a pesar de que los ratones, bueno, sean buenos para el estudio previo clínico, ¿no? Aunque luego tengan problemas de reproducibilidad. Sí, o sea, que básicamente es un modelo animal decente, ¿no? Básicamente para empezar. Sí, ¿no? Porque tampoco somos tan distintos como lo pensamos, o al menos desde un punto de vista genético. Pero bueno, muchas noticias de estas que ves así, con interés biotecnológico, a uno siempre le animan, ¿no? Porque dice, bueno, pues ya está aquí la solución de esto. Luego realmente la realidad es más complicada, ¿no? Pero bueno, realmente estaría interesante saber, porque no he encontrado nada, no he encontrado nada, pero puede ser que esté ahí. Estaría interesante saber si ha habido algo en algún ensayo clínico, alguna prueba, digamos, en humanos y si se podría utilizar ya con una aplicación biomédica en el futuro. La verdad es que la verdad es que estos, vamos a decir, estudios farmacológicos suelen ser muy lentos porque, bueno, a pesar de lo que uno pueda pensar, pues la industria farmacológica pues es muy precavida. Las farmacéuticas, eso no me salía, son muy precavidas, entonces pues se tarda muchos años en desarrollar un producto, un fármaco que sea fiable, ¿no? A ver, realmente no tengo constancia de ensayos clínicos en humanos, pero sí que es verdad que tampoco es demasiado arriesgado. O sea, ya además tenemos la constancia de que se emplean muchas algas en dietas nuevas, vamos a decir, innovadoras, entre comillas. Se habla muchas veces de las algas como el nutriente del futuro, la comida del futuro, porque, bueno, pues eso tiene muchas aplicaciones. De hecho, no sé si alguna vez he comentado que hay una empresa, creo que en California, que se llama Symbrosia, que estaba
seleccionado artificialmente una alga roja, que ahora mismo no me acuerdo el nombre científico, pero el objetivo de esta selección era para incluirla en la dieta de rumiantes y que formaran como una especie de biofilm que redujera la emisión de metano. Entonces, bueno, su objetivo era reducir la emisión al 90% o así, van como al 70 y algo así. Pero bueno, que el fin de este inciso era que estas algas pues ya tienen un historial de ser muy útiles en muchas aplicaciones y que ya hay nutrientes, o sea, ya hay suplementos alimenticios que emplean algas como fuente de estos nutrientes. O sea que tampoco sería muy raro esperar que en un futuro pues esta Cocomixa onubensis pues aparezca ahí en el nombre de un botecito blanco en el Mercadona, ¿no? Pues o sea, que bueno, no es tan raro de esperar, ¿no? Pues mira, justo aquí en este descanso he estado leyendo un poco las noticias y parece ser, esta es una noticia de 2021, puede ser que ya hayan empezado, pero parece ser que sí, que se van a iniciar unos ensayos clínicos precisamente para aquellos pacientes que, bueno, con dificultad de bajar sus niveles de glucosa y que no responden precisamente a los tratamientos con estatina ya comentados. Así que simplemente como apunte, ¿no? Para complementar mi previa intervención. Sí. Sí, pues nada, pues esperemos que estos ensayos salgan bien y pues tendremos otro suplemento prometedor. Bueno, pues concluyendo este episodio, comentar brevemente, así en resumen, que el río Tinto, bueno, que es esta joya de la naturaleza que tenemos en la península ibérica, que muy poca gente conoce, y no solo conoce, sino se hace una idea del potencial de este fenómeno. Pues este río representa un ecosistema único en la Tierra, como he dicho, y presenta una biodiversidad en parte aún desconocida, queda mucho por investigar, y que puede ayudarnos a comprender mejor los límites químico-físicos y las bases moleculares fundamentales de la vida. Y nos demuestra, además, que no hace falta ir a Marte para estudiar la vida marciana, basta con irse a la Sierra Onubense, ¿no? Si es que lo tenemos todo, hasta Marte Sí, incluso. Sí, es un poco una lección de que no hay que mirar muy lejos para encontrar algo nuevo, ¿no? O sea, es algo que nos pasa mucho, que uno se come mucho la cabeza para descubrir cosas punteras o desconocidas, y que bueno, que a veces solamente hay que darse un paseo por la Sierra de Aracena de Huelva, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí este episodio de Brotes de Ciencia. Muchas gracias a Eric y a Javier y a nuestro técnico Diego. Y Muy interesante, me ha gustado mucho. sí, Me encanta participar y el tema mola un montón. Sobre todo eso que dices, lo último de que no hace falta irse a Marte para estudiar Marte. claro. Y además esto, de forma personal, pues es un poco biotecnología azul, ¿no? Encontrar en ríos y océanos algas nuevas que puedan tener aplicaciones interesantes y tal, que es lo que más me interesa a mí. Bueno, pues muchas gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Adiós. Chao.